Con más de 130 años de experiencia, la Universidad de Incarnate Word te invita a estudiar con nosotros en San Antonio, Texas. Nuestra universidad forma a líderes del mañana en un ambiente seguro y con una educación integral e internacional. Contamos con becas académicas y deportivas. Contamos con más de 90 carreras y 140 convenios para estudiar en el extranjero. Para más información, visita www.uiw.edu. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan nuevamente aquí en su programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda y les recuerdo que como siempre estamos transmitiendo desde la ciudad de San Antonio. Como ustedes habrán escuchado ya seguramente las noticias que ofreció el alcalde de la ciudad, Ron Nirenberg, pues ahora estamos entrando a una fase un poquito diferente, un poquito complicada. Nos solicitó el alcalde de una manera ya muy formal que tenemos que permanecer en casa. Solo se nos va a permitir salir para hacer compras de víveres, para cuestiones de fármacos que necesitemos medicinas y para cargar gasolina en los automóviles. Se cierran los restaurantes, pueden servir a través de que usted vaya y recoja la comida. Y bueno, obviamente desde hace unas semanas se cancelaron todos los eventos, todos los lugares públicos, todas las celebraciones que estábamos a punto de disfrutar. Se posponen algunas para noviembre, septiembre, va a haber una lista de eventos que se van a posponer. Pero sobre todo, pues es un aviso ya formal que a partir de hoy a medianoche, para lo que es amanecer el miércoles por la mañana, oficialmente pues ya van a haber algunas restricciones si usted decide salir de su casa y no es exclusivamente para cosas prioritarias y de sobrevivencia. Entonces, pues vamos a tener que adaptarnos y como se darán cuenta, también estamos adaptando esto. Dejamos el estudio atrás por unos días. Esperamos poder regresar a él y si no, aquí nos quedaremos siguiendo, transmitiendo programas que yo espero que ustedes también los disfruten tanto como yo. Hoy vamos a tener un programa muy especial, como ya le estarán viendo por ahí, dirán, ¿quién es? ¿Quién es? Bueno, ya la van a conocer a través de una historia maravillosa, de una historia, pues es que le comentaba al principio a Elsa Ávila, que ustedes ya sabrán quién es, que vamos a disfrutar con ella una hora de su vida, de experiencias, de un crecimiento personal impresionante, una mujer que ha dejado el nombre además de México muy alto, y que pues a mí me orgullece mucho que me haya dado la oportunidad de entrevistarla ya para la revista Meraki y ahora para ustedes, y que gracias a esta magia de la tecnología hoy podemos estar cerca y puedo estar cerca de ella. Y ustedes lo van a oír de viva voz, no como yo se los escribí hace unos meses en Meraki, de toda la historia de Elsa Ávila. Te doy las gracias, muchísimas gracias Elsa por acompañarme el día de hoy. Gracias a ti por la invitación y por poder estar con tu público, a pesar, como tú bien dices, de la distancia, pero cerca en este momento. Así es. Entonces, déjenme hablarles un poquito de Elsa. Aquí tengo todo. No pude cortar su currículum porque es muy grande, pero vamos a darles alguna idea general de lo que Elsa ha hecho. Ella es una alpinista profesional, empresaria, conferencista, graduada en Ingeniería Civil por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México, con reconocimiento en estudios petrográficos de las montañas Himalaya. Ha participado en otras disciplinas deportivas como bicicleta de montaña, rafting, natación y remo. Es la primera mujer en escalar la aguja Poinseno. ¿Así lo dije bien?
Sí. en la Patagonia y la primera mujer mexicana y latinoamericana en escalar el monte Everest. Fue nombrada la deportista del siglo XX en alpinismo por la CONADE y el Gobierno de la República en 1999 y cuenta con un lugar en el Salón de la Fama en la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte. Nada más y nada menos, o sea, nada más. Así sencillito. Oye, ¿qué se siente? ¿Qué se siente haber logrado tantas cosas? Bueno, creo que la vida es muy corta para hacer todo lo que yo quisiera al menos. Y Ujú. digo, es muy corta todavía, espero vivir más, por supuesto, pero ha sido maravilloso lo que me ha permitido el trazarme ciertas metas dentro de la montaña, dentro de la escalada, y poderlas cumplir. Cada una de estas montañas ha sido la más alta en su momento por todo lo que implica y la preparación. Y la verdad estoy muy contenta de las oportunidades de vida que he tenido. Pues yo creo que las oportunidades uno se las busca, ¿no, Elsa? O sea, digo, probablemente tú como yo pudimos ser alpinistas y yo no lo soy y tú sí lo eres. Entonces, yo creo que esas oportunidades uno las va buscando y me parece muy interesante que sobre todo en estos momentos de crisis entendamos que la vida es buscar esas oportunidades de salir adelante. Y me gustaría que me encantaría que platicaras un poquito de cómo fue tu inmersión al alpinismo, de cómo descubriste este oficio, esta vocación, qué te atrajo, porque pues, como repito, pues tú sí eres alpinista y yo, bueno, si subo las escaleras de mi casa, ya me doy por bien servida. Pues mira, yo creo que todos traemos un algo adentro y lo importante es el sacarlo, sacar esas habilidades, esa pasión sobre todo. Y creo que hoy que ya soy madre, que tuve oportunidad de criar a mis hijos porque pues ya vuelan solos, me doy cuenta de la importancia de desde que son pequeños no ponerles límites, porque se los vamos autoimponiendo y les vamos poniendo etiquetas que no nos permiten volar con la facilidad que podríamos y sobre todo con la pasión que podríamos hacer. Como madres y padres, si nos damos cuenta, muchas veces limitamos a nuestros hijos en decir, te vas a caer, no puedes hacer aquello, no debes hacer, ¿qué va a decir la gente? Y si nada más nos mentalizamos en todo aquello, realmente nos vamos apachurrando y vamos haciendo nuestra autoestima muy pequeña. Lo digo porque veo en muchas mamás cómo vamos limitando por desconocimiento y a lo mejor es una sobreprotección que queremos con los hijos. Pero pues volviendo a qué me movía, yo quería ser paracaidista. Y en aquella época los paracaídas no eran muy seguros. Entonces yo recuerdo, mi papá siempre fue de la idea de yo te apoyo en todo, hija. Yo Okay. me sentía un gran apoyo, entrecomillado, porque siempre al final me dijo, cuenta conmigo para todo, pero pregúntale a tu mamá. Entonces era súper O sea, sí, pero no. exacto. Entonces mamá era la que tenía que decir que no. Ajá. Y él me dijo, mira, yo estudié en una escuela militar, puedo llevarte a que practiques el paracaidismo, pero fíjate que el equipo es muy viejo y entonces, y yo sé que se rompen las piernas cada que aterrizan. Total, me la contó de una manera que dije, uy, creo que no estoy muy segura de querer ser paracaidista. Pero a la vez, en donde estaba estudiando, pues conocí a mi ex esposo, el papá de mis hijos, que escalaba Ujú. y que hacía excursiones y que regresando me platicaba muy efusivamente de los lugares, de las escaladas, de esas sensaciones. Y la verdad es que me despertó un algo ahí adentro que dije, yo quiero conocer de qué se trata aquello. No fue fácil, sobre todo el permiso, aquí en México, un país muy tradicionalista, la mujer en casa, ya sabes, sobre todo antes. Entonces me costó mucho trabajo el principio, pero desde el primer momento en que puse las manos en los agarres, los pies en donde tenía que pisar e ir subiendo y descifrar toda aquella maraña de posibilidades para llegar hasta arriba, me enganchó. Y dije, es que esta sensación de un poco de miedo al principio, luego vencerlo, luego llegar hasta arriba con mis propios pies y manos por las decisiones que yo misma tomaba,
me enganchó. Entonces dije, yo quiero hacer esto. Y después me di cuenta que pues, tú dices, es que yo no soy alpinista, yo no podría, pero yo ahora hago una equiparación en mis conferencias en donde digo, bueno, pero eres un alpinista en la vida. Exacto. Y cada uno de nosotros tiene sus propias montañas que escalar. Y todos los obstáculos que yo me he encontrado en la montaña o en las paredes rocosas, me doy cuenta que requieren de las mismas habilidades que necesitamos para superar cualquier crisis. Definitivamente concuerdo contigo con eso. Y no crees que se juntaron los elementos. Por un lado, escucho hablar de ti, pues, de un gusto que obviamente se volvió en una pasión, de un apoyo, de un creer en ti y de un compartir, ¿no? Todo eso para llegar a donde tú llegaste. O sea, ¿no crees que son como una suma de elementos que se combinan y que hay que ir alimentando a la vez, ¿no? Claro, sobre todo hay que irlos alimentando. Generalmente vas a encontrar obstáculos. La montaña no es sencilla. Las altas montañas de Himalaya, cuando vas en estilo, donde dependes de ti, de tu preparación y demás, pues requiere de estar concentrado, de estar centrado en ese momento, de saber qué quieres y de hacerlo con todo, porque sabes de que por medio va la vida. Entonces, si cada una de las decisiones que tomamos, en este caso, para nuestra vida cotidiana, pensáramos, está de por medio mi vida, daríamos todo y más, porque también la vida es efímera. Y yo he estado así de perderla. Entonces me doy cuenta que es muy fácil de verdad perderla. Y no hacemos lo que queremos, lo que nos nace, la oportunidad pues que tenemos en este instante. Si nos dijeran mañana nos morimos, ¿qué haríamos? ¿Qué No, hemos ¿qué no dejado de haríamos? hacer que tenemos? Dime algo, ¿No? bueno, obviamente empezaste, me imagino que por un cierto nivel, ¿no? O no te fuiste a escalar una montaña muy complicada ni muy alta. ¿Cómo fue ese proceso mental de decir voy a empezar, no sé, cuál fue la primera montaña que escalaste y cómo fuiste avanzando en ese proceso mental para llegar, pues, a donde llegaste? Mira, yo creo que lo más importante en cualquier actividad que hagas es que realmente te guste. Mm. Porque cuando te gusta brincas todos los obstáculos. O sea, ¿qué obstáculos tenía yo? Es que eres mujer, es que eres mexicana, es que no hay apoyo, es que no es un deporte federado, es que tienes que estudiar y es que las mujeres tienen que estar en casa y te puedo nombrar muchos más. Ujú. Pero cuando llegué yo a la roca y sentí ese llamado, pues no hay quien lo pare. En la montaña, bueno, eso fue la escalada en roca, entonces me fue gustando tanto que pues te picas y quieres hacer algo más difícil y más complicado y más lejano y más alto y más y más y más y más, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo le iba a hacer yo que no tenía la fuerza? Pues entrenando y entrenando con todo. O sea, mi mente estaba en el siguiente fin de semana para ver cómo iba a ser la escalada y qué tenía que fortalecer, si eran los dedos y cómo lo iba a hacer. Y fue ensayo y error porque no teníamos entrenadores que nos llevaran, nos guiaran, ni siquiera entrenar, preparador psicológico y todo lo que hay ahora, no. Era la pasión la que nos movía y las ganas de seguir activos en ello. Oye, ¿cómo te preparabas? ¿Cuántas horas entrenabas? ¿Te levantabas temprano? ¿Hacías ejercicio, luego subías? O sea, platícanos un poquito de la vida de alpinismo porque probablemente alguna gente que nos esté escuchando sea algo familiar, pero para la mayoría de nosotros no lo es. Pues mira, como te decía en un principio, mi mamá me Perdón. decía que no siempre. Entonces yo buscaba por aquí y por allá cómo convencerla para irme hasta que me dijo, bueno, no quitas el dedo del renglón, ¿verdad? Y yo, pues Digo, es no. necia esta niña. Entonces me dijo, pues sí, tienes nuestro apoyo porque ya no le quedó de otra, pero tu primera obligación es cumplir con la escuela, que es lo único que te podemos dar. De ahí en fuera hazle como puedas. Entonces, yo no tenía dinero para comprarme una cuerda, los tenis de escalar y todo el equipo para proteger y para progresar y etcétera. Entonces, en ese momento, pues la mente empieza a crear alternativas de cómo le voy a hacer para hacer lo que realmente quiero. Y bueno, pues me convertí en vendedora, hice equipo, cosí mi ropa, hice mil cosas, pero el punto era estar allí.
¿Cuántas horas entrenaba? Entrenaba como 3, 4 horas al día, como si fuera un deporte olímpico. Pero como también tenía que estudiar porque tenía que rendir cuentas en casa para que me dieran permiso para ir el fin de semana, solamente escalaba los fines de semana. Entonces entrenaba mucho en gimnasio y estudiaba. Okay. Después ya me iba los fines de semana a escalar a las zonas aledañas a donde yo vivía, que era la Ciudad de México. Okay. Ya cuando el brinco se dio a los Himalaya, es otra historia. A ver, platícanos, por ejemplo, de la zona cercana a la Ciudad de México, ¿a dónde te ibas a escalar? Pues lo más común fue al principio al Cuarto Dinamo por Contreras, Okay. que ya hay una pared que tiene muchas posibilidades de escalada, y me la viví ahí. Okay. Después, cuando ya me dieron permiso de salir 2 días, me iba a Culco, Estado de México. Es un cañón de prismas basálticos de muchas fisuras, un Yosemite chiquito. Y ahí, pues ahí nos la vivíamos. En esas 2 zonas nos juntábamos con muchos amigos y para pues, cooperar para la gasolina, que el coche y que todo eso, y ya nos íbamos y de ahí nos salía. Oye, y hablas mucho del equipo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que requiere un alpinista, aparte de su condición física, de su preparación mental? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué tipo de equipo es el que requiere? Y me dices que lo hacías, o sea, ¿qué hacías? No entiendo. Algunas cosas, déjame ver, bueno, es que no lo tengo a la mano, todo uno de los ¿Tienes aparatos. ahí algunas cosas de antaño? Muy pocas, pero sí. Okay. Mira, obviamente la cuerda había que comprarla, pero una cuerda cuesta más de $120. Para un estudiante es un dineral. Ajá. Los tenis cuestan $80 o $100 o más también. Y bueno, pues se gastan muy seguido, por supuesto. Cuando se gastaban, nosotros mismos comprábamos cámara vieja de llanta de avión y los reforzábamos y los volvíamos a meter la suela. Y claro, quedaban ahí como de Herman Monster, pero no servían. Pero servían, ok. Y la ropa sí la hacíamos, alguna ropa sí la hacíamos, ya cuando empezamos a salir a montaña. Tuve una tía que era modista y nos hacía los patrones, cortábamos con ello y cosíamos, ¿no? Y si se descosían a media pared. ¿Una ropa especial por las temperaturas o cómo? Pues mira, especial para nosotros y era mentalmente, porque las telas no habían en México, entonces con lo que había nos entendíamos. Entonces, eso es en cuanto a la ropa. Okay. El equipo, por ejemplo, hay unos que se llaman Friends, que son para proteger en las fisuras, y cada Friend cuesta $40, $50, $60, y además, pues tu rack no es de uno, tienes que tener pues entre 6, 12, y luego duplicados, si es posible, que van desde media pulgada hasta 6 pulgadas, entonces es bastante equipo. Si le vas sumando son muchos dólares. Bueno, los Friends, compramos uno original, lo desbaratamos, vimos cuál era el mecanismo. Se inventaron uno. No lo inventamos, no, porque de ahí depende la vida, o sea, tuvimos que hacerlos a escala y pedimos prestados a algunos laboratorios en la universidad, ¿ya? Y fue cuestión de cortar, todo fue muy manual y muy rústico, pero funcionaba al final, ¿no? Y con eso pudimos progresar y estuvo muy padre, porque incluso vendí uno en Estados Unidos. Ah, ya hasta patente tenía. No era patente. Oye, pero es muy curioso porque como cuando a veces cosas parecen que son adversas, cuando mencionabas tú al principio, cuando es algo realmente que te apasiona, siempre encuentras el cómo, ¿no? Sí. O sea, me hablas de llantas de coche, ¿no? Pero me hablas más bien de la idea de lograr un objetivo y de cumplir un sueño. Y yo creo que, como tú mencionaste, así es la vida, ¿no? Cuando quieres algo, encuentras el cómo, ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, en mis conferencias digo, siempre desde que yo me acuerdo estamos en crisis. Y en la montaña, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces, pues, bueno, ya, si esa es la normalidad, pues acostumbrémonos,
pero vayamos más allá y adelantémonos, porque somos capaces de hacerlo, nada más que nos quejamos mucho y nos concentramos en todo lo negativo. Así es. ¿Cuál fue tu primera montaña que fue un reto más allá de lo normal? Mira, cada uno en su momento ha sido un gran reto, como te decía. El primero, imagínate, o sea, no me dan permiso. Y yo, ¿cómo? Porque yo veía a mis amigas que ellas iban de reventón. Yo decía es que ellas en verdad se están arriesgando más de lo que yo me puedo arriesgar en la montaña. Pero mis papás no lo entendían. Ujú. Entonces, y además no, como que no se esmeraban en saber qué estaba yo haciendo. Nada más se preocupaban, se tronaban los dedos y se encomendaban, ¿no? Pero, y eso a mí me hizo, por ejemplo, con mis hijos, quererme adentrar en sus pasiones, en entenderlos, en apoyarles y en que vuelen, despeguen, pero que lo hagan con los pies en la tierra también. Ok. ¿Alguna montaña en particular que haya, digo, obviamente yo quisiera que pusiéramos un capítulo aparte, lo que es el Himalaya, por todo lo que representa, ¿no? No solo porque es una montaña que es muy reconocida, sino porque esa también dio a través de ti un prestigio muy importante al país, pero hubieron otras montañas antes y quizá más difíciles de escalar hablando físicamente. ¿Hay alguna en particular que fue algo donde tú viviste una experiencia realmente que te hizo quizás hasta dudar? No sé. Mira, como te digo, cada una tiene lo suyo. Recuerdo ahorita que me lo preguntas, en Mrs. Park en Colorado, el diamante. En el diamante yo había leído, y lo puedes leer en las guías de escalada, que al ser el punto más elevado, atrae mucho los rayos en la época y llegan tormentas de repente. Entonces yo tenía mucho miedo, siempre le he tenido mucho respeto a las tormentas eléctricas, porque he tenido muchas experiencias. Y entonces me daba mucho miedo y decía, oye, es que las estadísticas son horribles, yo no quiero ser parte de una estadística muerta, ¿no? Y entonces era escalar así como contrarreloj. De repente a media pared nos empezó a nevar. Y mi compañero se quería bajar. Y yo, no, es que sí podemos salir, es que no. Y ese tipo de empujar presión y que me llevó, bueno, que hice, nos llevó hasta arriba y es una gran satisfacción. Entonces, esos momentos de crisis, como dices, que si estás bien preparado y te das cuenta de dónde viene la tormenta, cómo viene, porque hay que saberle. Me Y si imagino. no le sabes, mejor bájate, eso sí, porque lo más importante es vivir. Y si no tienes vida, no hay experiencia y entonces ¿de qué sirve, no? Entonces es muy bonito todo esto cuando dices, ay, wow, no es lo mismo de cuando estúpidamente rebasas en curva y dices, ay, qué la libre. No, no hablo de esos, de ese burro que toca la flauta. Hablo de cuando en verdad conoces todo, te preparas y puedes tomar decisiones y cuando, o sea, que te llevan incluso a momentos de decisión de vida o muerte, en donde dices, aquí me bajo y no me importa no llegar a la cumbre porque la montaña ahí está o la pared ahí está y puedo regresar. Entonces, Esto habla como que mucha conciencia, ¿no? Porque el miedo a todos nos ha pasado y todos hemos sentido miedo en algún momento de nuestra vida. Y hay algunos que se echan a correr y otros que tienen la entereza de pensar tranquilamente y tomar una decisión rápida, ¿no? El tuyo, como dices, era cuestión de vida o muerte, no era así como que, a ver, ¿qué me conviene? No, era o lo haces o no lo haces, ¿no? y yo creo que es importante para tomar esas decisiones, como tú dices, casi casi al aire, como si fuera la moneda que está cayendo y tienes que tomar la decisión. Uh-huh. Eso te lo da la experiencia y eso te lo da el instinto. El instinto aquel que te digo que como padres a veces vamos matando u opacando a nuestros hijos. Uh-huh. Entonces, ese instinto que los animales tienen, cuando sienten que va a temblar, que viene el depredador, que viene la tormenta, que está la sequía, pero siguen porque por allá adelante está el agua, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de instinto lo tenemos, pero a veces
la mente que piensa, según nosotros que piensa, mata ese instinto y no te da chance de hacerle caso y salir adelante con tus mejores habilidades. Claro. Cuéntanos menciónanos algunas de las montañas que has escalado para que la gente que no tiene la noción de todo lo que has logrado, porque no solo fue el Himalaya, sepa un poquito más de tu experiencia profesional como alpinista. Pues mira, yo empecé, como te comentaba, escalando en roca, escalando en Pachuca, bueno, en el Parque Nacional del Chico, que está en las afueras de Pachuca. Y ese lugar fue muy atinado porque no solamente era la dificultad y el contacto con la roca, sino la experiencia completa. El tener un paisaje precioso de pinos y respirar y sentir el viento y todo aquello que me enamoró por todos los sentidos, ¿no? Y luego, como te decía también, a las paredes cercanas a la Ciudad de México. Después ya tuve chance de salir tanto a Yosemite como a Colorado, en donde escalé el Capitán, Half Dome, otras rutas de ahí de Yosemite. También en Colorado, el Diamante, en otras partes del cañón, el Dorado se llama, el Dorado Canyon, allá en Colorado. Y bueno, pues algo que me ha dejado muy satisfecha es la posibilidad de, sí, Himalayas, por supuesto, que es la cordillera más extensa del planeta. Estuve en 8 expediciones en montañas diferentes del Himalaya. Y algo que me gustó mucho fue la escalada en Patagonia y la escalada en las islas de Baffin, en el Círculo Polar Ártico. Porque son paredes tipo el Capitán, así de grandes, así verticales, pero con condiciones de montaña. ¿Eso qué es? Sí. ¿Eso cómo? ¿Eso qué quiere decir? O sea, Pues de es que como, clima es cambia, como, okay. es como un examen de alpinismo, ¿sabes? Es como tienes que dominar varias técnicas, la escalada en roca, la escalada en hielo, la escalada en nieve, manejo de glaciares, el de gran pared, de técnica de gran pared, de meteorología. Y bueno, entonces es como, te digo, pones a prueba todo, tus instintos, tus conocimientos, tu paciencia, porque generalmente hay mal tiempo, así como la crisis en la montaña, hay mal tiempo. Oye, me hablas de una preparación, o sea, tenías que aprender desde clima, me imagino, desde, no sé, igual geología, no sé qué tanto tenías que aprender para conocerla, porque yo he escuchado mucho que las montañas tienen vida propia, ¿no? Tienen un lenguaje. Pues sí, mira, la orografía del planeta va dando esa conformación de nubes, esa dirección de vientos, etcétera, y lo vas aprendiendo, pues yo lo fui aprendiendo en los lugares. Y cómo claro, también estudié un poco en libros de la formación de nubes, de cuando eran muy malas, y te das cuenta en la montaña. Algo que me parece importante mencionar es que yo, por ejemplo, cuando estuve yendo a Himalayas, que fui muchos años seguidos, yo ya sabía muy bien del clima en Himalaya. Ya sabía que si la nube en el horizonte era de tal forma y venía de tal dirección, era mal tiempo y bájate. Y también sabía que si era aunque esa dirección, pero no era esa formación y era diferente la nube, pues, podía seguir. Y que si el viento empezaba a arreciar de tal y cual forma, pero ese conocimiento no me sirvió en los Alpes. Ay, yo pensaba que me ibas a decir que sí te sirvió, yo estaba... No, ¿sabes qué? Es que lo que quiero decir es que cada lugar tiene su propia orografía y su comportamiento. A pesar de que el Himalaya, que la continuación es el Karakorum, que está en Pakistán, digamos, podría ser como que casi la misma cordillera. El Karakorum tiene un comportamiento diferente y otra temporada, y tienes que ir aprendiendo y adaptándote. Entonces sí es muy importante que sepas, a menos de que vayas como turista de montaña, que actualmente ya hay mucho de eso en todo el mundo, donde te lleva un guía, te preparan la montaña y tú no sabes qué onda. Tienes buena condición, por supuesto, pero eso es todo, ¿no?
¿Tú tenías guías? O sea, había gente que te preparaba, que te daba conocimientos, que te decía, mira, Elsa, vamos a ir así, vamos a subir por acá, hay que bajar por acá, ¿no? Tuve la fortuna de empezar mi carrera en Himalayas con, en ese momento, los mejores del mundo, que eran los polacos. Los polacos. Okay. Sí, y afortunadamente en la primera expedición que yo estuve, iba el mejor. Y este hombre, Jerzy Kukuczka, que fue el segundo ser humano que conquistó los 14 picos de más de 8,000 metros, pues tenía un colmillo que arrastraba. Y él, tan solo de convivir con él, aprendes. O sea, de ver, aprendes. Uh-huh. De escucharle, bueno, hablaba en polaco, pero de escucharle lo poco que se le hablaba en inglés y todo eso, pues sí te comparten experiencia y es algo muy padre. Entonces, aprender de los mejores fue un privilegio, la verdad. Ellos fueron los guías, digamos, de alguna manera en Himalayas, porque pues en México no había experiencia. Había habido una expedición de la UNAM que fue a un 8,000, pero no se compara con que te regalen el libro abierto y las experiencias y las escuches de ellos y veas al mejor del mundo cómo clava el piolet y cómo se mueve en la montaña, es otra cosa. Aquí me surgen dos preguntas, Elsa. Una, ¿habían muchas mujeres? Me imagino que no sé. Y segundo, ¿qué tan importante es el equipo el equipo de personas con el que haces estas excursiones, con las que hacías tus escaladas? Pues sí, mujeres, tanto en roca como en la montaña, no habíamos muchas. Actualmente ya es un deporte que es más practicado, tanto el alpinismo como muchos otros que antes habían más hombres. Es padrísimo ver a muchas mujeres ya rompiendo marcas, codeándose con la fuerza del hombre, porque sí, aceptemos, es más fuerte y tiene más zancada y tiene más cosas, ¿no? Pero pues la mujer también tenemos... Son más ligeras, más livianas, ¿no? Y muchas veces tenemos mayor resistencia. En la montaña se nota. En la montaña y entonces, en la vida. Pues sí, la verdad es que sí, hacemos muchas cosas, pero hay hombres también que hacen muchas cosas y lo hacen con mucho gusto. Pero volviendo al punto, sí, éramos muy pocas mujeres. Generalmente en Himalayas siempre estuve de única mujer en mis expediciones. Wow. No creas que fue como pensarías, te consintieron. No, tenía que cargarle al parejo, no al parejo, pero sí equitativamente. Y también tenía que seguir el paso si quería ser parte del equipo. Entonces eso me forzó a prepararme más, a ser mejor para ser parte del equipo. O sea, nada de que te cargo la bolsa y yo te bajo las bolsas del mandado. No funcionaba así. Oye, y el equipo con el que tú ibas, o sea, todos se ayudaban. En alguna ocasión recuerdo que me contaste la historia de una persona que estuvo en una situación, creo que hasta falleció, ¿no? ¿Cómo es el ambiente estando pues, en medio de la nada, con la naturaleza rodeándote por todos lados, sin servicios de ningún tipo? ¿Cómo se siente estar en una situación así? Pues, sin un baño, sin una regadera, o sea, son cosas que la verdad me vienen a la mente porque estás en medio de la nada, en contacto pleno con la naturaleza, quizá contigo mismo como pocas personas. ¿Qué se siente, Elsa? Mira, yo me atrevo a decir que es lo mismo, pero sin maquillaje. Porque aquí nos decimos, lo voy a decir así, porque aquí nos decimos qué pendejo eres, pero bonito. Y allá te lo dices directo. Ok. Entonces, ¿sabes qué? Que de todas formas, es como, de verdad que es como la vida, es como un pueblo chiquito, en donde no falta el envidioso, no todo es color de rosa. En verdad te tiene que apasionar, te tiene que gustar, porque se sufre frío, se sufre hambre, se sufre cansancio, se sufre que estás triste de repente porque estás, como tú bien mencionas, tan aislado, porque de repente extrañas el calorcito de hogar, pero al final es algo que nos apasiona.
Entonces sí se da esos roces de equipo, pero la misma montaña como que va conformando los que van llegando, ¿no? Cuando se trabaja en un equipo grande. Actualmente eso ya no se ve mucho porque lo que se ve en las redes sociales, lo que se ve en las películas y todo eso es algo muy manipulado que tiene que ver con el turismo de montaña. Entonces ya no es lo mismo de cuando llegabas a una montaña en un equipo pues de cierta cantidad de gente, mientras menos, alpinísticamente hablando, es mucho más loable el alcance que se tenga como equipo. El estilo habla mucho en el alpinismo, cómo te acercas a la montaña, si la ruta es nueva, etcétera. Entonces, pues si me hablas, si quieres que te hable del equipo humano, pues es muy importante. Aprendes a conformarlo poco a poco. ¿Quiénes son los que realmente con los que quieres estar, aunque técnicamente no sea muy bueno, pero humanamente sea lo mejor? Eso es básico. Preferible estar con alguien en quien confías, me imagino, que estar con el que sabe cómo poner el piolet, ¿no? Para correr solito, de repente. Okay. Ahora, ¿crees que fuiste tú, que yo estoy segura que sí, un parteaguas en lo que es el alpinismo en México? Pues mira, tristemente no lo creo. Digo tristemente porque me parece importante que cuando ves a alguien que destaca en algo, te fijes en ese algo esa es mi base y yo quiero ir más allá, porque el avance tecnológico, el avance de conocimientos y de experiencia da la posibilidad. Entonces yo más bien he visto, y no solamente en México, sino en todo el mundo, que ha habido en general un mayor retroceso que un avance. ¿Ay, de veras? Sí, porque la gente como que ya se va a lo que conocen. ¿Cuántas personas más bien no has escuchado que ya subieron el Everest actualmente? Ya hay muchas, pero ¿en qué estilo han subido? Desde 6,000 metros les meten oxígeno, cuerdas fijas, cosa que ni siquiera los pioneros, los que empezaron con descubrir inclusive cómo se iban a acercar a la base de la montaña, ni ellos lo hicieron. Entonces creo para mí que es importante respetar hasta dónde ha estado el avance de cualquier actividad para que esa sea tu plataforma de despegue. Y no se ha hecho en México. No es solo el qué, es el cómo, ¿no? Por supuesto. Es el cómo llegaste. O sea, platícanos de esa experiencia, porque yo estoy segura que toda la gente que nos escuchaba de estar, bueno, ya, pero ¿cómo llegó al Everest? Platícanos de tu experiencia al Everest. Oye, pues mira, del Everest, la montaña más alta del mundo. Para situarlos un poquito, la montaña más alta del mundo es hablar de altitudes a las que vuelan los aviones. Entonces imagínense llegar hasta allá arriba con tu propio oxígeno, capacidad pulmonar, cerebral y física hasta allá arriba. Son altitudes en las que en un principio médicamente se creía imposible que el ser humano pudiese subsistir. A partir de los 6,500 hay otros 7,000 que le llaman la zona de la muerte. Y se creía que no era posible, hasta que hubo, como todo evolución, hubieron unos alpinistas que dijeron, sí es posible, nos vamos a arriesgar. Los médicos dijeron, van a regresar locos porque no puede ser que se pueda, y regresaron muy bien. Entonces se demostró que sí es posible. Desde mi punto de vista, el éxito radica en el menor tiempo que estés en la altitud, en la extrema altitud. Entonces, mi primer intento, porque yo hice 3 intentos, fue en una expedición internacional que pretendía escalar una ruta técnicamente muy difícil, que yo sepa de tener menos de 5 ascensos desde que se conquistó, que fue en 1979. Entonces, íbamos a hacer, pretendíamos subir por ahí, yo creo que segundo intento, o tercer, yo creo que segundo ascenso. Y bueno, tuvimos una serie de complicaciones. Yo tuve un principio de edema cerebral. Esto es mortal en la altitud, como tú bien mencionaste en algún momento, si no hay quien te auxilie.
dependes de ti mismo. Y dependes de ti mismo no solamente para bajar, sino para darte cuenta de que estás empezando con un problema grave de hipoxia, o sea, de falta de oxígeno en tu cuerpo. Y en ese momento me di cuenta y bueno, en cuanto pude bajé, llegué al campamento base. El campamento base está a la altura, digamos, del Iztaccíhuatl, 5,250. Ese es el base. Ese es el base. Me quiero morir. O sea, es para ponerlos un poco en contexto, ¿no? Y entonces bajé ahí a reponerme, estuve 15 días. Y bueno, pues yo creo que es importante también mencionar que en ese momento ya teníamos un patrocinio bastante interesante, o sea, ya no era como cuando empezamos, sino se hablaba del Everest. Se estaba haciendo una radiotransmisión en vivo. No es como ahora que agarras el celular y la selfies te tomas, ¿no? No, imposible. Entonces se hacía con walkie-talkies, con un sistema de... Satelital, me imagino. No había sistema satelital. Era un sistema de radio de ondas cortas que se ponía la base en la montaña y luego un repetidor en Katmandú, en este caso, para saltar. Para hacer un patch. Y en Katmandú se conectaba esta repetidora o más bien era al revés, la base estaba en Katmandú, la repetidora en la base del Everest, y acá en la base a una línea telefónica, y se enlazaba la llamada a México y se hacía la radiotransmisión. Era la primera vez que mis papás estaban más nerviosos porque sabían lo que pasaba. Y entonces se hizo esto y lo menciono porque fue un muy fuerte motivo de presión de tenemos que llegar a la cumbre. Entonces, ninguna pareja en el mundo en ese momento había llegado a la cumbre del Everest. Era un incentivo, la verdad, muy apetitoso. Y pues mujeres habían como 5, por ahí, menos de 10. Entonces, pues también era algo muy atractivo. Y cuando llegamos al Collado Sur, que está a 8,000 metros, seguramente mucha de la gente que está escuchando vio la película Everest, sí, en donde es la historia de este neozelandés que se queda en la cumbre sur, o sea, muy alto, y habla por walkie-talkie con su esposa para despedirse. Ahí se quedan. ¿No? Bueno, ellos estaban ahí en la montaña en aquel momento y su compañero, o sea, no del que se muere en la película, sino el compañero que llevaba en este momento de mi expedición, tenía un problema muy grave de pulmonar. Entonces se tuvieron que retirar, dejaron sus tanques de oxígeno y la idea era subir sin tanques de oxígeno. Aparte te echabas retos adicionales. Entonces, cuando llegamos al Collado Sur a 8,000 metros, los neozelandeses nos dijeron, oigan, dejamos los tanques de oxígeno allí, úsenlos, porque Elsa pues, ya tuvo un principio de edema cerebral, no se arriesguen, y según nosotros, pues ok, no nos arriesgamos. Obvio, no conocíamos nada del uso de tanques de oxígeno, nunca en la vida lo habíamos usado. Entonces, pues a 8,000 metros no es un campo de práctica, pero dijimos, vamos a llevárnoslos porque pues estadísticamente y todo el mundo ha usado tanques o la mayoría de la gente, esto nos asegura llegar, porque además cuando radiotransmitimos a México, el locutor nos dijo, todo en México está listo. En el momento en que lleguen a la cumbre nos enlazamos con presidencia. Uy, entonces ya nos hacían en la cumbre. Ajá. Y dijimos, vamos a llevarnos el tanque de oxígeno. Cada quien llevaba uno. Además ya estaba usado, ni por aquí me pasó. Entonces empezamos el ascenso y empiezas en la madrugada porque tienes más energía y porque entonces ya cuando vienes de regreso, pues se te puede hacer de noche otra vez, en fin, ¿no? Uh-huh. Entonces empezamos el ascenso. Y a mí no sé qué me pasaba, porque con todo y que me enchufé el oxígeno a 8,400 metros, que 8,400 ya se ve la curvatura terrestre, muchas montañas, ya estás muy cerca. Bueno, 400 metros en aquella altura es muchísimo, muchísimo. Entonces seguimos, hasta que hubo un momento, Carlos y yo, Carlos mi ex marido, íbamos atados a la cuerda, y él seguía y avanzaba, y yo lo detenía por mi lento avance.
y le rompí el ritmo y él a mí porque yo quería ir más rápido. En fin, entonces acabamos desencordándonos, o sea, nos desamarramos, cada quien por su lado, él subió, yo seguía mi ritmo y llegando a la cumbre sur, donde murió este amigo neozelandés, es para ubicarles, Ajá. yo me asomé, llegué y ahí estaba Carlos sentado sobre su mochila sin la mascarilla, mirando, todo triste, todo así, y me dijo, tenemos que bajar. Y yo apenas llegaba allí, todavía nos faltaba 98 metros para llegar a la cumbre. Ay, 98, suena como nada, Elsa. Suena Suena como nada. como Como, ¿por qué no seguiste? así. Pero entonces en ese momento me dijo, es que sí tenemos que regresar. Y yo le dije, pero ¿cómo? Mira, y en fin, ¿no? Empezamos la discusión. Y me dijo, pues sí, tenemos que bajar porque vienes muy lenta. Entonces yo me enojé porque le dije, bueno, ¿y qué? O sea, ¿que es mi culpa? Y me dijo, pues sí. Y me quité la mascarilla, se la aventé y le dije, pues sigue con mi equipo y tal. Y cuando me la quité, me vio los labios morados y todos los ojos que no podía ver en una dirección se me iban. Y se dio cuenta que otra vez estaba en un grave problema de hipoxia. Solos, sin nadie. O sea, no, como te dije, no llevábamos guías, obviamente. Sherpas, pues, ¿para qué? Y no ¿Qué es... es la hipoxia, Elsa? Hipoxia es la falta de oxígeno que normalmente tenemos porque allá hay un tercio del oxígeno. Entonces, el corazón, no hay suficientes glóbulos rojos para que el corazón transporte todo el oxígeno. Las partes a las que no llegan generalmente son las extremidades y hasta la cabeza es difícil. Entonces, pues yo estaba teniendo ese problema de oxigenación y yo no entendía qué pasaba. Entonces tuvimos que bajar a 98 metros de la cumbre. Y con el walkie-talkie en la mano. Con el walkie-talkie, afortunadamente, nos comunicamos al base, todos estaban tronándose los dedos porque pues, sabían que yo había estado mal, muy tarde para que estuviéramos en ese lugar, y lo que me mantuvo viva fue la voz de mi ex suegro que me dijo, si todavía tienen energía, por favor, bajen. Wow. Fue un casetito que tuve aquí todo el tiempo que fui bajando, llegó la noche y bueno, fue dificilísimo llegar vivo al Collado Sur, 8,000 metros. Me metí ahí, según yo me puse el oxígeno, me lo quitaba, me estorbaba y así pasé la noche súper mal. El tiempo se empezó a descomponer, bajamos hasta el campamento base, lo estoy reduciendo mucho, pero entonces bajamos hasta el campamento base. Y cuando llegué allí, estábamos discutiendo en el campamento, en la tienda comedor, que qué me había pasado. Me decía Carlos, es que el día era perfecto. No está como ahora, que ve que la nevada y que el viento y que esto y que aquello y que ¿por qué? Y ¿por qué? Y ¿por qué? ¿Por qué? Y en eso veo mi regulador que marcaba casi lleno. Entonces yo el oxígeno que me llevé, pues no fluyó hacia la mascarilla. Yo llevaba una mascarilla que me impedía respirar el poco oxígeno que hay a esa altura. Pues básicamente te alaventaste así como... Pero ¿sabes qué? Peor que ir sin tanques, porque haz de cuenta que te tapan la nariz y te dicen, vete para arriba. Entonces yo llevaba una máscara que estaba viciando mi propio oxígeno. Y me impedía respirar aire puro, entonces no, de milagro te lo estoy platicando, la verdad. Y cuando nos dimos cuenta de que estaba casi lleno, pues ¿a quién le reclamas, no? Es el desconocimiento, la falta de preparación y la oportunidad por otro lado que te da la vida. Porque entonces 3 meses después regresé en una expedición mexicana en la que tuve también otro tipo de problemas, no pude subir. Allí lo que ocurrió fue que el viento muy fuerte voló partículas de nieve en mi intento de cumbre. Como 8,200 yo ya no podía abrir bien los ojos ni cerrarlos y sentía como una cortinilla de hielo. Y lo que ocurrió fue, cuando llegué al campamento base, me dijeron, se te congelaron las córneas. Entonces, ese fue mi segundo intento. Y 10 años después, regresé, pero 10 años después
yo ya tenía mis 2 hijos. Entonces mi mamá, pues ya te imaginarás, se puso así, ¿cómo se te ocurre? Sí. Pero si tú me preguntabas de la preparación y todo eso, fue cuando mejor en mi vida me he preparado. Porque para mí ser madre es una gran responsabilidad y yo quería regresar. Sí fue un momento quizás de egoísmo, pero son momentos en los que esa pasión te lleva a hacer las cosas, de descubrir, de avanzar, de darte cuenta. Y mi preparación, te decía, fue impecable. O sea, mentalmente, físicamente como nunca. Es muy fuerte me fui y pues lo pude hacer. O sea, yo creo que fueron años de experiencia física, de aprender a escalar de montañas, de vivencias, de ser madre, de darte el tiempo para crecer en otras áreas como persona, que hicieron que finalmente, ¿en qué año fue que llegaste al Himalaya? En el 99. No, Uh-huh. fue así de corridito, no hubo ningún contratiempo grave, ningún algo así difícil. Cuando subí, ¿me preguntas cuando subí? Sí. La vez que subí. La vez que subí fue muy curioso porque yo me incorporé en una expedición internacional. Ahí compartíamos gastos para que no nos saliera tan caro. Okay. E iba con nosotros, bueno, dentro del equipo, venía una chica que vive en Estados Unidos, de padres ecuatorianos, y habíamos acordado cada quien a su ritmo. Si alguien se siente mal, tenemos que ser suficientemente responsables de va para atrás, porque no va a haber momento en que te sientas mejor yendo para adelante. Y no podemos arriesgar el ascenso de alguien más. Ah, okay. Entonces, quedamos en eso. Y cada quien iba a su ritmo. Yo te decía, estaba preparada como nunca. Llegué, bueno, antes que mucha gente, o sea, era la segunda que llegaba allí, a la Cumbre Sur, a 98 metros, donde me quedé 10 años antes. Y estaba allí cuando de repente me preguntó un amigo también de Estados Unidos, que es bastante conocido, Bill Krause se llama, me preguntó, ¿dónde está esta amiga? Y le dije, pues, no sé, en algún punto por ahí atrás viene, ¿no? Porque yo estaba viendo hacia la cumbre y hacia atrás de mí, pues era donde llegaban, pero se pierde la montaña. Entonces me dijo, bueno, pues siéntate, vamos a esperar porque está avanzando en el paso Hillary, Pete Athens, otro amigo. Y entonces de repente oigo la voz atrasito de mí, que es Lori, esta amiga, diciendo hola. Y después del hola se oye un... Y yo no me quise ni mover, porque intuía que se había, por los ojos también de Bill que me veía, había visto a ella y después ya no la vio, se rompió parte de la montaña y se cayó. Ay, no. Y abajo, bueno, o sea, es que no te para, hay 3,000 metros. Entonces sí fue un momento así de, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a decir a sus papás? ¿Y ahora qué voy? ¿No? ¿Cómo sigo? Y trataba como de agarrar fuerza de no puedo hacer nada, no sé si quiero seguir tampoco, no sé, o sea, fue un momento muy fuerte. ¿No? Estabas en shock. Sí, y mi amigo de repente me decía, con pura mirada, todo fue con pura mirada, como nos decíamos, como la perdimos, y él decía sí. Y en un siguiente momento escuchamos su help. Yo dije, wow. Entonces fue un momento donde el objetivo ya no era la cumbre, sino sacarla de allá. La rescataron, yo ya estaba así como que ya se fue. Se quedó atorada milagrosamente en un espacio de nieve, donde se quedó atorada y pues imagínate, con todo el vacío por allá, y órale, la cuerda para sacarla y ya, pongamos un sistema aquí, y tú me hablabas de cómo son los equipos. Oye, tú pensarías, todos por sacar a Lori con vida. No, habían otros de no te digo qué nacionalidades que estaban ahí sentaditos. No queremos enojarnos con nadie. Con nadie. En estos momentos todos somos uno.
Sí. Pero no, fue terrible, ¿eh? El ver cómo la apatía de muchos, y No si lo no puedo la apatía, creer. la indiferencia. Y bueno, pues de ahí que cuando ella salió, yo dije, yo ya me he caído escalando en roca y sé que cuando te caes, lo mejor es pegarte de nuevo a la roca para que no te aterres. Ah, ok. En este momento yo dije, le sigo porque si no, ya no voy a querer subir, me voy a panicar. Y seguí subiendo y cuando llegué a las últimas rampas, cuando pasé el paso Hillary, que es lo técnicamente Más complicado de esta complicado. ruta, y llegué a estas rampas, uy, sentí las piernas, me hacían así. ¿Qué se Y yo, siente estar en la cumbre? pues mira, ya que llegas, fue un momento pues de experiencia, te voy a explicar por qué, porque yo sabía que lo más importante es bajar. O sea, no es un momento en el que te puedas explayar y explotar y decir, wow, que mira, qué lindo se ve hacia el Tíbet. Ah, Y no, yo pensaba que sí, que te sientas ahí y te pones te a... puedes, te puedes, pero eso te lo permite la ignorancia. Porque te ¿Sabes por cambia el qué? clima y cambia todo. Cambia todo como en la vida. Cambia, Es que cambia. vemos muchas películas, Elsa, entonces seguramente uno piensa, ah, ya hasta abres la botellita. Saca tu banderita y la clava, eso es Sí, mito. no, o sea, órale, ya subiste 3 fotos y bájate. Vamos, sí, o sea, mira, yo quise darle las gracias a la montaña, Ujú. volteé y ya no estaba. Nubes, y dije, vámonos para abajo. Mis hijos, o sea, pensé en mis Ay, hijos, no. era la motivación y vámonos. No, pues una experiencia maravillosa y la verdad es que tu vida estoy segura que tienes muchísimas historias más que contar de cada una. De hecho, tienes un libro que me encantaría aprovechar esta oportunidad para que la gente conozca tu libro, lo pueda adquirir y si quieres hablarnos brevemente de qué se trata tu libro y también invitarnos a estas excursiones de turismo que haces para que si alguien es valiente, tiene la actitud y dice, sí, ¿por qué no? Yo puedo, pueda conocer un poquito más lo que estás haciendo. Gracias, Claudia. Pues sí, mira, el libro se llama Triunfar al Extremo y es un nombre que podría parecer, y está que ella piensa que triunfó mucho. Bueno, el triunfo es estar vivo, el extremo fue estar casi muerto. Por eso lleva este título. Y habla, pues, brevemente de las experiencias en diferentes montañas del mundo y cada una, cuál fue el mayor aprendizaje que me dio. Y entonces hago una serie de preguntas al final del capítulo para que cada persona tenga un momento de introspección personal de ese tema. Así, de eso habla el libro. Y pues sí, los trekkings que estoy organizando, que desafortunadamente el de este año se cancela por esta situación, es a la base del campamento base del Everest. Y es toda una pues experiencia porque yo quiero llevarla no solamente como guiar al campamento base, sino guiar a una persona que puede sacar su potencial mediante la conexión consigo misma y con el entorno y ver esos potenciales. Quiero hacer sesiones previas de mindfulness para que estemos realmente conectados, aprendiendo de nosotros mismos, observándonos y saliendo adelante. Y al final, pues, de stretching, yoga y eso para convivir más y llevar pues al viaje que no sea un viaje común y corriente, sino un viaje de aprendizaje de mí mismo con el entorno. Como holístico, ¿no? Que tenga que ver con todo. Sí. Bueno, pues lástima que en este viaje, pero nos das chance para prepararnos para el próximo. Por supuesto, porque esto Falta más para hacer. Dime. incluye sesión de, pues, asesoramiento para el entrenamiento del ¿Qué se equipo, necesita para si yo quiero ir, qué necesito, Elsa? dinero. Bueno, es un pequeño detalle, pero digo, no es una Pero edad necesaria, no es una condición física, o sea, ya algo que digas, yo puedo participar o no. son ganas. Ok, Son ganas porque yo he visto trekkers que pues dirías, ¿y de dónde saca la condición? No tienes que ser un superatleta. ok. La altitud la vas ganando poco a poco desde el primer día. Por eso también lo que hacemos con la
asesoramiento de entrenamiento es para que disfrutes en sí, no sufras. No sé, así como que, ay, estos ya subieron 3 veces y yo voy apenas en la No. primera. No, okay. No, mira, yo lo estoy llevando y ya te platiqué en algún momento, yo tuve 4 infartos cerebrales, uso marcapasos y pues ahí vamos. No, o sea, me lo cuentas y no lo puedo creer. No lo puedo creer. Y yo que me quejo de la rodilla en las mañanas. O sea, No me tiene da solución. vergüenza. También tus conferencias y pláticas. Si alguien desea contratarte, si alguien desea invitarte a dar una conferencia para sus empresas, nos puedes dar una página de internet, un teléfono al que la gente te pueda localizar y darnos estas experiencias de vida, llevarlas a un plano ya sea empresarial o personal o de grupos que manejen gente. ¿Nos puedes dar esos datos, Elsa? Claro, con gusto. Pues yo creo que lo más sencillo en este caso es mi página, que es www.elsaavila.com. Y sí, pues me encanta compartir la filosofía, una filosofía de oportunidades, del potencial que tenemos, de confiar en nosotros y de accionarnos. Danos un mensaje para estos momentos de crisis mundial, Elsa. Danos de que todas esas experiencias nos hagan entender, como tú mencionas, que la vida es eso, es así y así. Y lo dijiste muy claro al principio, ¿no? De que vivimos en crisis, pero me gustaría que yo no fuera la que despidiera el programa hablando de un mensaje de luz, de un mensaje de salir adelante, de un mensaje de decirle a la gente que estamos en paz. Me gustaría que fueras tú. Gracias. Pues mira, ciertamente es algo desconocido, algo nuevo. A lo desconocido siempre le tenemos miedo y le sacamos la vuelta. Sin embargo, saca lo mejor de nosotros. Yo he tenido que estar dentro de un espacio muy pequeño, una tienda de campaña con una tormenta muy fuerte afuera, y no te puedes poner a pensar derrotistamente. Tienes que pensar positivamente, porque en verdad siempre después de la tormenta está la calma. Parece muy trillado, pero es muy cierto. En aquella experiencia de cuando yo subí, cuando bajé más bien en las últimas, en mi primer intento, 6 compañeros míos fueron arrastrados por una tormenta, por una avalancha, perdón. Una avalancha generada por una tormenta. Uh-huh. Y entonces era un momento de desesperación de salvar al único que quedaba. Y hace cuenta que de repente la montaña se enoja y echa su furia y acaba con algo. Y después sale el sol como, yo no fui. Pero lo que quiero decir es, siempre hay un brillo, siempre hay una esperanza, siempre hay una posibilidad y siempre tenemos que estar preparados para ese momento de oportunidad, porque las crisis siempre están, no nos podemos quedar revolcándonos ahí. Pues te agradezco enormemente tu tiempo, tu experiencia y que quieras compartirlo con la gente que nos escucha aquí en el programa. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Ya espero que la próxima ya sea en vivo y que estemos juntas organizando igual alguna conferencia, algún proyecto. Y te agradezco enormemente compartir y que dieras estos momentos para hablar de tu vida y de enriquecernos la nuestra. Muchas gracias a ti por la oportunidad y ojalá que la siguiente plática sea desde Nepal, desde el campamento. Vale, okay. Bueno, pues muchísimas gracias, Elsa, te lo agradezco mucho. Gracias. Y a toda la gente que nos escucha, les agradezco también que sigan compartiendo, escuchando este programa. Les recuerdo que estamos en nuestras plataformas, en Spotify, iHeartRadio, YouTube, Facebook, obviamente, y pues adaptándonos ahorita a esta situación, vamos a seguir transmitiendo por lo pronto así, pero pues no me despido, nos vemos en el próximo programa y por lo pronto les mando un beso a todos, quédense en casa, por favor, quédense en casa, vamos unas semanitas, luego ya vamos a andar todos juntos de pachanga, ¿ok? Así es que hasta la próxima. Un beso para ti, Elsa, y un beso para toda la gente que nos escucha. Así es que hasta la próxima. Chao.
Con más de 130 años de experiencia, la Universidad de Incarnate Word te invita a estudiar con nosotros en San Antonio, Texas. Nuestra universidad forma a líderes del mañana en un ambiente seguro y con una educación integral e internacional. Contamos con becas académicas y deportivas. Contamos con más de 90 carreras y 140 convenios para estudiar en el extranjero. Para más información, visita www.uiw.edu. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda. Al día con Claudia Esponda.